Fernández, director del programa de doctorado en la Escuela para Graduados de la FAUBA. Les doy la bienvenida a la facultad y a la escuela en nombre del director Gustavo Madoni. Y hoy estamos aquí reunidos para escuchar la defensa doctoral, para presenciar la defensa doctoral del ingeniero agrónomo Juan Matera, que fue dirigido por los doctores Agustín Grimoldi, Gonzalo Irizarry y Gabriela Cordón, y cuyo título ustedes ya están viendo en pantalla. Les agradezco, aprovecho para agradecer públicamente eh, a los jurados que se vinieron a hacer un montón de trabajo que hoy culmina, pero que empezó hace mucho tiempo, aceptando revisar la tesis con muchísimo cuidado, que son los doctores Albert Porcas Castel, de la Universidad de Helsinki, el doctor Carlos Acuña, profesor e investigador de CONICET en la Universidad Nacional del Noreste, y el doctor Ariel Odorisi, investigador del INTA Manfredi. Entonces, sin más, cuando quieras, Juan, podés empezar con tu presentación y recordá, por favor, cada tanto chequear que te estemos escuchando bien, ya que no nos ves. Perfecto, Roberto, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. El nombre de mi tesis es Producción forrajera en pasturas base alfalfa a partir de radiación absorbida, efectos de la estructura horizontal, vertical y foliosidad del canopeo. Yo anteriormente había realizado la maestría en producción vegetal en la Escuela para Graduados de la FAUBA, trabajando en distancias entre hileras a la siembra en alfalfa, considerando el modelo radiativo, y a partir de mi tesis de maestría se generaron líneas de investigación que fueron dando lugar a la idea del proyecto doctoral y luego a la concreción en esta tesis que hoy estoy presentando y que, bueno, tengo como director, ya los mencionó Roberto, que comenzamos a desarrollar este trabajo. Yo pertenezco al INTA Pergamino, al grupo de bovinos. Bueno, como primer comentario, si pensamos en lo que son las pasturas, sabemos que son un recurso clave en la ganadería, pensando en que tienen la posibilidad de brindarnos forraje de muy buena calidad y con menores costos en relación con otros alimentos que utiliza el ganado bovino, como pueden ser los suplementos o el forraje conservado. De esta forma se constituye en un recurso clave. Compite con la agricultura en el uso del suelo, ya que, bueno, en nuestro país se utiliza mayormente en forma de pastoreo y ocupa una gran superficie. Si pensamos en el producto que obtenemos de las pasturas, es la producción de biomasa aérea o forraje. Básicamente estamos utilizando hojas y tallos. Entonces, maximizar o lograr valores altos de producción van a ser más eficientes en cuanto a poder competir con la agricultura en el uso del suelo y asegurarnos la superficie que necesitamos de pasturas. Ahora bien, cuando estudiamos las pasturas sabemos que es fundamental la estructura del canopeo, que básicamente está directamente relacionada con la producción de biomasa aérea. Entonces, las características estructurales del canopeo las podemos analizar en distintos niveles, como podría ser el nivel horizontal, que uno aquí lo que se plantea es, mirando el canopeo desde arriba, cómo es la distribución espacial y cómo se van ocupando los espacios en el canopeo. Es decir, esta sería la estructura horizontal. En cambio, la estructura vertical está relacionada más como con cuál es el perfil de distribución de hojas y tallos dentro de ese canopeo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una gramínea versus una leguminosa, cómo tienen un perfil de distribución completamente diferente. La estacionalidad atraviesa esto que tiene que ver más con la estructura espacial. La estacionalidad tiene que ver con cómo va cambiando esa estructura del canopeo a lo largo del tiempo. Hay factores relacionados con el manejo que van a incidir sobre la estructura del canopeo, como la densidad de siembra, la distancia entre hileras a la siembra, la mezcla de especies o combinación, el manejo que vamos a hacer de la defoliación, ya sea bajo pastoreo o bajo corte. Son todas cuestiones que van a estar afectando la estructura del canopeo. Así también aspectos relacionados con la genética,
de las especies, variedades que estemos utilizando, que van a definir la altura, la relación hoja-tallo, el índice de área foliar, el ángulo de las hojas, cómo se estratifican, cómo es la morfología de las hojas, qué cantidad de ramificaciones o macollos tienen las plantas presentes en las pasturas, hábitos de crecimiento de las distintas especies o cultivares. Todo esto definiendo la estructura del canopeo. Ahora bien, yo en la tesis doctoral lo que estoy utilizando como aproximación o como marco teórico es el modelo radiativo desarrollado por Montiz. En este caso lo que considera es la radiación incidente, que es un factor del ambiente, que tiene que ver con cuestiones de latitud, de altitud, de nubosidad de cada región que van a definir una radiación incidente que a la vez es variable durante el año. Esta misma va a ser interceptada por el cultivo o la pastura que nosotros estamos teniendo. Entonces, la primera variable que tenemos es qué cantidad de radiación fotosintéticamente activa es interceptada o absorbida por el canopeo. En esto es clave la estructura del canopeo y las variables que definen la estructura del canopeo están relacionadas con el índice de área foliar, es decir, la cantidad de hojas que tenemos por unidad de superficie, y el coeficiente de atenuación lumínica. La cantidad de hojas expresada en área, ¿bien? Metro cuadrado de hoja por metro cuadrado de suelo. Y el coeficiente de atenuación lumínica que tiene que ver con cómo se va distribuyendo la luz dentro del canopeo. Cómo se va atenuando esa luz, que tiene que ver con características de ángulos foliares, altura, etc. Esto da como resultado que una cantidad de radiación es interceptada por el cultivo a lo largo de un periodo de crecimiento o a lo largo del año, el periodo que estemos analizando. Ahora bien, cómo esta radiación interceptada es convertida en biomasa va a estar definido por la eficiencia de uso de radiación, que lo que está considerando son los gramos de materia seca producido por megajoule interceptado. Esto se puede expresar en términos de eficiencia de uso de radiación total o aérea. Si consideramos tiene que ver con la biomasa total que estemos produciendo. En cambio, si consideramos la eficiencia de uso de radiación aérea, estoy considerando una misma cantidad de radiación interceptada, pero considerando solo la producción de biomasa aérea. Es decir, es menor la EUR aérea que la total, porque estamos descontando ese componente, la partición, hacia estructuras subterráneas como coronas, raíces, que en las pasturas sabemos que es un componente también importante. Pero bueno, en el caso de esta tesis está enfocado a la eficiencia de uso de la radiación en aérea. Las variables que mayormente definen la eficiencia de uso de radiación están relacionadas con aspectos que tienen que ver con la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, el estatus de nitrógeno, el estatus hídrico, van a estar definiendo la eficiencia de uso de radiación. También, yo aquí no lo puse, pero la especie, si es una especie, por ejemplo, carbono, va a tener una eficiencia de uso de la radiación menor que si es una especie carbono 4. Algo que no sucede en mi tesis porque son dos especies carbono 3, pero bueno, la especie también nos podría estar definiendo distinto potencial de eficiencia de uso de radiación. Y la radiación que está puesto aquí tiene que ver con la calidad de la radiación. Por ejemplo, en la medida que aumenta la proporción de radiación difusa, la EUR también es más elevada. Esto como un poco como el marco teórico, a la vez sabemos que de forma remota es posible a través del análisis de índices espectrales analizar algunas o conocer o estimar cómo es el comportamiento de estas variables. En el caso del índice verde normalizado, o NDVI por sus siglas en inglés, permite estimar este componente del modelo radiativo, que es la intercepción. Ahora bien, para la EUR, el índice verde normalizado está más correlado y hay mayor información y un mayor uso del mismo para estimar este componente. La EUR podemos contar con el índice de reflectancia fotoquímica, que se asocia con el ciclo de las xantofilas y con la emisión de fluorescencia. El índice de reflectancia fotoquímica se asocia con la disipación como calor y la fluorescencia como la emisión de fluorescencia en la cobertura vegetal. Juan, te Ambos, interrumpo un sí. segundo. Sí, te olvidaste de nosotros. Está andando todo muy bien.
Veo Sí, que los jurados están tranquilos, prestaba atención y se sumó Martín Westergel a la audiencia. bien, Yo te escucho 95% bien, de vez en cuando hay algún ruidito. No sé los demás jurados cómo están. bien, los escucho. ¿Sí pueden Bien, se escuchar ve bien. bien? Están todos tranquilos. Yo escucho Ah, bien. Sí, sí, Bueno, se escucha bien. Agustín, Gabriela también tranquilos. Bárbaro, seguimos. bueno, gracias. El índice de reflectancia fotoquímica y la fluorescencia nos permiten estimar lo que tiene que ver, o podrían ser estimadores de este componente del modelo radiativo. El objetivo general planteado en la tesis es estudiar el efecto de factores estructurales del canopeo en la acumulación de biomasa aérea, así como en la capacidad de datos ópticos para mejorar la estimación remota de la biomasa utilizando este modelo radiativo como marco teórico de análisis. La hoja de ruta de mi tesis, que voy a utilizar en esta presentación, tiene que ver con 3 capítulos experimentales. El capítulo 2, donde evalúo dos factores, uno relacionado con la dimensión horizontal del canopeo, que es la distancia entre hileras a la siembra, pero interactuando con la dimensión vertical, es decir, la foliosidad a través de distintos cultivares de alfalfa. En el capítulo 3 voy a estar presentando la inclusión de una gramínea, es decir, una mezcla, agregar festuca a una pastura de alfalfa, y viendo qué ocurre en la monocultura de alfalfa versus la inclusión de festuca. Esto es la dimensión vertical, porque tienen perfiles diferentes, y a la vez analizando el componente de estacionalidad, considerando ecotipos de festuca con distinta estacionalidad. Por último, en el capítulo 4 voy a estar abordando la estimación de la eficiencia de uso de radiación con índices de vegetación. Bueno, el capítulo 2, ya entrando en... ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Bárbaro. Perfecto. El capítulo 2, como mencionaba, el aspecto que se incorpora es la foliosidad. Sabemos que el arreglo espacial modifica la estructura del canopeo en su dimensión horizontal. Estos autores desarrollaron un índice, el índice de rectangularidad, que lo que considera es que cuando de una distancia más cercana a una distancia más espaciada, las plantas se encuentran en una posición menos equidistante. Y si uno observa la distancia entre hileras versus la distancia de las plantas dentro de la hilera, podemos ver que en una distancia cercana se genera un arreglo espacial más cuadrado que este rectángulo que vemos aquí en una distancia más espaciada, donde las plantas están de alguna manera más amontonadas dentro de la hilera de siembra. Eso genera un índice, que en este caso es 3,9 en la distancia cercana que evaluamos nosotros, versus 15,6 en la distancia espaciada. Un índice más cercano a 1, 1 es un cuadrado. Entonces, en la medida que nos acercamos a 1, es menos rectangular, es más equidistante la distribución de las plantas en el espacio. Ahora bien, diseños más cuadrados, sabemos por los resultados generados en la tesis de la maestría, que diseños más cuadrados nos permitieron aumentar la producción de biomasa en de alfalfa por una mayor intercepción de la radiación y también por una mayor eficiencia en el uso de la radiación. Pero no se conoce si hay factores que puedan reducir el impacto negativo de un espaciamiento desfavorable, menos equidistante como el que se presenta aquí. Entonces, la hipótesis planteada tiene que ver con que cultivares de alfalfa con mayor grado de foliosidad, es decir, la dimensión vertical del canopeo, vemos que el perfil es diferente en un cultivar trifoliado que tiene mayormente hojas con 3 foliolos versus uno con el atributo de hojas multifoliadas, donde las hojas tienen más foliolos, permitiría esa dimensión vertical diferente compensar arreglos espaciales más rectangulares, asociados a la dimensión horizontal por una distancia entre hileras a la siembra más espaciada. Es decir, una interacción, lo que espero en mi hipótesis es una interacción entre ambas dimensiones del canopeo de alfalfa. Para esto se generó un ensayo de 2 años de vida, que es el experimento realizado en el INTA Rafaela, donde se evaluaron con una misma densidad de siembra, una misma cantidad de plantas, pero distribuidas de forma diferente en 2 distancias, 16 centímetros versus 32 centímetros,
combinando dos cultivares distintos, uno monarca con mayor expresión trifoliada y el cultivar Magna 601 con mayor participación o mayor expresión del carácter multifoliado. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 5 repeticiones, un arreglo factorial, aquí podemos ver la imagen del experimento, y las mediciones realizadas tuvieron que ver con la producción de biomasa aérea, la intercepción de la radiación, el índice de área foliar, la proporción de hojas, y esto permitió estimar el coeficiente de atenuación lumínica y la eficiencia en el uso de la radiación. Como resultados de este experimento, en esta figura lo que presento es cómo fue la producción de biomasa acumulada por estación, primavera-verano, otoño-invierno del primer año, y primavera-verano y otoño-invierno del segundo año. El resultado principal que encontramos, y por eso está dejado aquí resaltado, es que en el primer año, en la estación primavera-verano, es decir, en etapas relativamente tempranas en la vida de la pastura, se encontró un efecto significativo con un patrón diferente entre los cultivares en respuesta a la distancia entre hileras a la siembra. Mientras que el cultivar trifoliado redujo la producción de biomasa aérea al espaciar las hileras, el cultivar multifoliado mantuvo en ambos distanciamientos la producción de biomasa aérea, es decir, una interacción en esta estación entre ambos factores. En el resto de las estaciones no llegaron a ser significativos, pero bueno, este resultado nos permite encontrar que, bueno, que hubo una compensación de la biomasa aérea por el cultivar multifoliado bajo un arreglo espacial desfavorable. Si nosotros vemos, estos fueron, 6 meses de primavera-verano, y el impacto productivo fue que en el caso del trifoliado la producción se cayó en alrededor de un 12% y en este caso se mantuvo. Es cierto que el cultivar trifoliado tuvo un poco más de producción, pero lo que me interesa resaltar es el comportamiento, la capacidad de sostener. Después habrá que estudiar los factores que tienen que ver con el potencial genético de cada variedad, pero es cierto que este cultivar multifoliado sostuvo su producción de biomasa aérea. Ahora bien, cuando vemos las características, por ejemplo, en el caso de la proporción de hojas no encontramos muchas diferencias. Sí hubo una interacción en la estación otoño, donde el cultivar trifoliado en distancias cercanas redujo la cantidad de hojas y el cultivar multifoliado fue similar. Pero en este caso, en el caso de la proporción de hojas, no llegó a explicar lo que veíamos en el caso de la producción de biomasa aérea, porque, como les decía, el principal efecto que nosotros encontramos tuvo que ver con el verano del primer año. Ahora bien, la intercepción de la radiación fue un componente con un patrón claramente diferencial asociado a lo que ocurrió con la producción de biomasa aérea. La intercepción de la radiación, en el caso del cultivar trifoliado, en la distancia más espaciada siempre tuvo menor intercepción. Esto es en función del tiempo térmico, la intercepción de la radiación dentro de un periodo de crecimiento. Vemos 200, 400, 600 grados día. Siempre el cultivar trifoliado en distancias de 32 centímetros tuvo una menor intercepción. Ahora bien, el cultivar multifoliado creció durante el periodo de crecimiento. Es decir, tuvo un patrón diferencial para la intercepción de la radiación, con la misma interacción, digamos, que lo que observamos en la producción de biomasa aérea. Lo mismo ocurrió en el índice de área foliar. El cultivar trifoliado, si uno analiza el índice de área foliar, el cultivar trifoliado en la distancia de 16 versus en la distancia de 32 centímetros, redujo el índice de área foliar de 3,13 a 2,01. En cambio, el cultivar multifoliado en ambos distanciamientos presentó valores intermedios a los del cultivar trifoliado, pero sin diferencias entre espaciamientos. Es decir, aspectos que tienen que ver con la estructura de canopeo muy similares en cuanto a IAF e intercepción de la radiación. La interacción aquí fue significativa también entre los dos factores, cultivar y distancia entre hileras a la siembra. En el caso de la EUR, la interacción no llegó a ser significativa entre el cultivar y la distancia. Sí se halló que en el caso del multifoliado fue más similar entre ambos
entre ambas distancias entrileadas a la siembra, pero en el caso del trifoliado también disminuyó. Esto concuerda con los antecedentes porque, como les mencionaba en la tesis de maestría, lo que había encontrado es que distancias más cercanas aumentaban la producción de biomasa por el incremento en la intercepción, pero también en la EUR. Bueno, aquí el mayor efecto parece estar relacionado con la intercepción en el IAF, pero también habría un efecto con la eficiencia de uso de radiación. Siempre en el periodo de crecimiento de verano del primer año. ¿Cómo se viene escuchando, Roberto? Perfecto. No lo veo a Carlos. Albert lo veo bien, Ariel lo veo bien. ¿Escuchás bien, Sí, sí. Carlos? Sí. Se sumó Gonzalo Irizarry Sí, también, Juan. sí, escucho bien. Listo, bárbaro, gracias. Bien. Entonces, corroborando la hipótesis que planteaba de la interacción, que una mayor fluidosidad permite compensar arreglos espaciales más rectangulares. De vuelta, el manejo sabemos que tiene un efecto negativo por aumentar la distancia entre hileras a la siembra, tanto sobre la RFA y la EUR, por eso estas barritas bajan. Ahora bien, el componente multifoliado sostiene la EUR y también sostiene la intercepción en distancias más espaciadas. Principalmente el efecto sobre la intercepción y el IAF es lo que me está sosteniendo la producción de biomasa aérea. Y esto, como la producción de biomasa aérea se sostiene en el cultivar multifoliado, es que, bueno, acepto esta primera hipótesis de la tesis. El siguiente capítulo tiene que ver con las mezclas forrajeras y la inclusión de una gramínea en un canopeo de alfalfa. Tenemos como antecedentes, utilizando el modelo radiativo de Montis, que en mezclas de trébol blanco y festuca, al variar la fertilización nitrogenada existen compensaciones en el modelo radiativo. Es decir, ¿qué es lo que encuentran estos autores? Que cuando no tenían nitrógeno, el trébol blanco dominaba en la mezcla, y esto tenía que ver con cuando ellos pueden analizar la EUR a través de un modelo que desarrollan, analizan la EUR del trébol blanco y de la festuca, y lo que encuentran es que la festuca captura menos radiación, pero la EUR es mayor. Entonces, de alguna manera, compensa y permite sostener a las dos especies dentro de la mezcla. Cuando fertilizan con nitrógeno cambia esta relación y el trébol blanco pasa a ser la especie sombrada y la festuca la especie dominante, y aumenta la EUR del trébol blanco, es decir, una compensación entre ambos componentes del modelo radiativo. Esto lo analizan estos autores, Cruz y Ginoquet, en el año 94, una mezcla tropical de Arachis pintoi y digitaria, y lo que encuentran es que la inclusión de la gramínea produce un sombreado tal sobre la leguminosa que reduce la intercepción, pero que a la vez no llega a sostener la intercepción que venía teniendo la leguminosa pura. Es decir, le genera una supresión sobre la especie, un efecto negativo, pero que no lo compensa por la intercepción de ella misma, de la gramínea. Entonces, el efecto global que ellos encuentran es que la producción no se compensa, digamos, entre los componentes del modelo radiativo, y cae la producción de forraje, la producción de biomasa aérea. O sea, un resultado diferente a lo hallado entre blanco y festuca. Por último, una referencia, un trabajo más actual de José, explican una mayor producción en las mezclas. Ellos tienen lolium, es decir, raigras perenne, achicoria, trébol blanco y trébol rojo. Encuentran una mayor producción de las mezclas forrajeras versus pasturas puras, pero que no la explican por patrones claros en ninguno de los dos componentes del modelo radiativo. Ellos lo asocian a una menor estacionalidad por el aporte asincrónico de las especies, de las distintas especies participantes en la mezcla en el tiempo. Entonces, viendo estos antecedentes, respuestas completamente diferentes en distintos recursos forrajeros, pareciera ser una respuesta más de tipo especie específica o combinación de especies específicas, y sabemos que no se conoce qué es lo que ocurre en mezclas de pasturas basadas en alfalfa y de festuca, ya que en ninguno de los casos fue analizado en estas especies, que tienen también características propias en cuanto a la estructura del canopeo que determinan, porque las leguminosas que evaluaron estos autores son leguminosas de porte más bajo, estoloníferas, en cambio la alfalfa, una leguminosa con un porte más alto, que produce ramificaciones, así que completamente diferente. Entonces, bueno, es esperable también respuestas distintas.
Para este caso, lo que planteamos fue un diseño también de 2 años de vida. Se incorporó el riego para evitar periodos de sequía durante el experimento que pudieran afectar negativamente por sequía los distintos tratamientos, y se incluyeron 3 pasturas puras, alfalfa cultivar trifoliado, festuca continental y festuca mediterránea, y las combinaciones entre las distintas especies, resultando en 3 pasturas puras y 4 mezclas. Aquí vemos una imagen del experimento con 5 bloques, y se evaluó producción de biomasa aérea, composición botánica, intercepción de la radiación, EUR, índice de estabilidad e índice de sincronicidad. Estas fueron las variables que analizamos. Las hipótesis planteadas tienen que ver con que la inclusión de gramíneas forrajeras, festuca, producen efectos sobre la dimensión vertical del canopeo y sobre la estacionalidad. Es decir, la primera hipótesis de este capítulo es que la inclusión de festuca aumenta la estabilidad de la intercepción y de la eficiencia de uso de radiación, pero reduce la intercepción y la eficiencia de uso de la radiación potencial del canopeo, y que la inclusión de un ecotipo mediterráneo que se diferencia del continental en tener una estacionalidad distinta. ¿Qué es lo que ocurre? El Mediterráneo tiene mayores tasas de crecimiento básicamente en el invierno. En verano se reduce mucho su participación en translatencia, pero en invierno aumenta. En cambio, el continental es más distribuido a lo largo del año, con menores tasas en invierno, pero mayores en primavera. Entonces, esta estacionalidad del Mediterráneo con mayor producción de biomasa durante el invierno permitiría aumentar la estabilidad de la producción de biomasa aérea cuando se lo mezcla con festuca. Esa fue la hipótesis planteada. ¿Cómo venimos con...? ¿Se escucha bien? Sí, Juan, ¿Sí? todos pulgares arriba. Está bien. Gracias. Como resultado de lo que encontramos, bueno, en esta figura yo lo que presento de vuelta es la producción de biomasa aérea acumulada en los 2 años de evaluación, es decir, 15 cortes fueron de evaluación, donde vemos la producción de las pasturas puras y la producción de las distintas mezclas evaluadas. En el caso de las barras blancas y negras, tiene que ver con la participación de alfalfa o de festuca, lo blanco. Y las letras respectivas o los símbolos son las diferencias significativas. En primer lugar, lo que encontramos fue un mayor potencial productivo de la alfalfa, alcanzó una mayor producción de biomasa aérea, más 14% en este periodo. Si bien no llegó a ser significativamente diferente de las mezclas binarias de alfalfa y festuca, pero fue diferente en varios de los periodos de crecimiento evaluados. Solo en uno, en el invierno, fue menor la producción de la alfalfa pura que las mezclas, pero en la mayoría de los periodos evaluados o fue similar y en muchos de esos fue mayor. Esto nos lleva a concluir que el potencial productivo en el caso de la alfalfa fue mayor. La producción de alfalfa en las mezclas, si uno analiza el aporte de alfalfa, podemos ver, en este caso ya mirando la ventana solo las mezclas, podemos ver que la alfalfa con festuca continental tuvo menos alfalfa que la mezcla de alfalfa con festuca mediterránea. Una misma producción total, pero con una composición diferente del aporte de forraje. Si uno, en el caso de la alfalfa, con las 2 festucas, con los 2 ecotipos de festuca, tuvo un comportamiento intermedio sin llegar a ser diferente de ninguno de los dos. Si uno esto lo estandarizara y lo llevara, porque pensemos que el ensayo estuvo sembrado en líneas alternas, es decir, las mezclas estuvieron una hilera de alfalfa, una hilera de festuca. Entonces, esta producción de alfalfa es el 50% de la superficie que esta producción. Entonces, si yo esto lo estandarizara y lo llevara a la superficie al 100% y dijera, bueno, en este caso, la alfalfa dentro de esta mezcla hubiera producido más 34% que la alfalfa pura. No es real, es un análisis de lo que produjo por línea. Por línea estuvo produciendo más que acá. Lo que nos lleva un poco esto a concluir es que en el caso de la festuca mediterránea ejerció una menor competencia que la festuca continental sobre la alfalfa e incluso que la alfalfa misma sobre sí misma. Esta competencia interespecífica fue de menor intensidad que la competencia que ejerció la alfalfa sobre ella misma. En el caso de la mezcla de las 2 festucas, si uno
estandarizar a esto en la superficie total, hay un incremento del 15%, en cambio, en la mezcla con festuca continental fue similar. Es decir, la festuca continental producida fue casi la mitad de lo que produjo la alfalfa eh, en forma pura. Si miramos lo que ocurrió con las festucas puras y la mezcla de los dos ecotipos de festucas, estuvieron altamente limitados por nitrógeno y eso repercutió. Fue una decisión en el proyecto y en la realización del experimento no fertilizar ninguno de los tratamientos para no generar un factor más de análisis, ya que, bueno, se incrementaba mucho, era un factor que merecía otro estudio, digamos. Entonces, no se fertilizó en ninguno de los tratamientos, pero lo que encontramos es que, claro, la festuca, la alfalfa tiene la capacidad de fijar nitrógeno. En el caso de las festucas, no, como no se fertilizó, se vio muy resentida la producción de forraje en el periodo de evaluación. Cuando analizamos los componentes del modelo radiativo de Montiz, lo que encontramos fue un patrón claro. Yo aquí muestro periodos de crecimiento, la intercepción de la radiación versus el tiempo térmico, el avance del tiempo térmico dentro de cada rebrote. Lo que vemos siempre, en todos los casos, es la alfalfa pura por encima. Un canopeo con hojas planófilas que lo que hace es capturar muy rápidamente la radiación y alcanza mayor radiación interceptada. Incluso en el invierno, que la alfalfa produjo menos que las mezclas, la intercepción fue alta, más alta, en el caso de la alfalfa pura. Sí, lo que encontramos fue un patrón diferente de las mezclas binarias. Vemos en la línea roja la alfalfa con festuca mediterránea y la línea verde la alfalfa con festuca continental. La alfalfa con festuca mediterránea siempre tuvo un patrón más parecido o más cercano a la alfalfa pura, con una mayor intercepción de la radiación. En el caso de la alfalfa con los dos ecotipos de festuca estuvo en el medio en la mayor parte de los casos. Entonces, el mayor potencial productivo de la monocultura de la alfalfa, explicado por la intercepción de la radiación, patrones estacionales diferentes entre la alfalfa y las mezclas binarias, siempre la festuca pura muy por debajo, relacionado con la limitación de nitrógeno, y bueno, la mediterránea más parecida a la alfalfa pura. Cuando vemos en la EUR las variaciones fueron mucho menores que en la intercepción, y solo en 2 estaciones encontramos diferencias significativas entre la alfalfa y las mezclas solo en el fin de invierno. Les comentaba que en esta estación las mezclas produjeron más biomasa que la alfalfa. Bueno, eso estuvo asociado con una mayor EUR, no con una mayor intercepción, sino con una mayor EUR de las mezclas. Y similares entre ellas. Ahora bien, en primavera tardía, la alfalfa mediterránea tuvo una mayor eficiencia de uso de la radiación que la alfalfa con festuca continental. Pero esto no estuvo dado por una mayor participación de festuca, sino porque en esta mezcla hubo mucha alfalfa y eso en una mayor eficiencia de uso de radiación en este resultado. Entonces, menores variaciones de la UR, solo en 2 periodos de crecimiento hubo diferencias entre la alfalfa pura y las mezclas binarias, y las diferencias a favor no llegaron a compensar, es decir, solo tuvimos diferencias en la UR en un periodo de crecimiento, en cambio en la intercepción fue en varios periodos de crecimiento a favor de la alfalfa. Entonces, esta mayor EUR fue significativa, pero solo en una estación de todas las evaluadas. Ahora, llegando a los índices de estabilidad y sincronicidad, lo que podemos observar es que el índice de estabilidad para la producción de biomasa aérea fue similar entre la alfalfa y las distintas mezclas binarias. Y esto estuvo relacionado con patrones diferentes en la estabilidad de la intercepción de la radiación y en la estabilidad de la EUR. Si miramos la estabilidad de la intercepción fue mayor en la alfalfa, seguida por la fetuca y menor en las otras mezclas. Si miramos la estabilidad en la EUR, en 2 de las mezclas fue mayor que en la alfalfa pura. Es decir, logramos el mismo resultado, pero por distintos mecanismos de estabilidad en los componentes del modelo radiativo. Un valor mayor de índice de estabilidad nos da idea de una mayor estabilidad. En el caso de las pasturas puras de festuca, siempre tuvieron una menor estabilidad y tiene que ver con que en muchos periodos de crecimiento produjo muy poco. El índice de sincronicidad, por otra parte, que lo que refleja es un índice cercano a 1, nos dice que las especies que están creciendo en la mezcla son sincrónicas.
En la medida que el índice se aleja de 1 y se hace más chico, varía entre 0 y 1, en la medida que se hace más chico nos dice que las especies son asincrónicas, es decir, que crecen en momentos distintos. Y bueno, en el caso lo que vemos aquí es que las 3 mezclas binarias alfalfa con festuca son muy asincrónicas en comparación con las que son cercanas a 1. Pero no variaron en su asincronía entre ellas, fueron similarmente asincrónicas. Entonces, yendo a las hipótesis planteadas en este capítulo, la hipótesis que la inclusión de la festuca aumentaba la estabilidad de la intercepción y de la EUR, bueno, encontramos que la intercepción no fue más estable, siempre fue más estable en la pastura pura de alfalfa. La EUR sí fue en algunos casos más estable, pero no redundó en una mayor estabilidad en la producción de biomasa aérea. Por eso esta hipótesis la rechazo. La segunda hipótesis planteada en este capítulo es que incluir una gramínea, en este caso festuca, reduce el potencial de intercepción y de EUR del canopeo, y esto fue cierto para la intercepción, no para la EUR. Pero como el resultado global fue un mayor potencial de producción de biomasa aérea, acepto esta hipótesis planteada en la tesis. Y por último, el ecotipo mediterráneo, que tenía una estacionalidad diferente, aumenta la estabilidad de la producción de biomasa aérea. Y esto lo que encontramos es que si bien esta mezcla que tenía este ecotipo tenía alta estabilidad en intercepción y de la EUR, pero no llegó a diferenciarse del resto en producción de biomasa aérea. Entonces, por esa razón, la rechazo. ¿Cómo venimos con la escucha? Todo bien, Juan. Buenísimo. El último capítulo experimental tiene que ver con los índices de vegetación. En pastura se conoce que el índice verde normalizado estima adecuadamente la intercepción de la radiación, el trabajo de Grigera y colaboradores. El índice de reflectancia fotoquímica está relacionado con la disipación del calor y con la EUR, se han hallado relaciones, y fue un buen estimador de la EUR en pastizales naturales. Esto es la tesis de Mercedes Vasallo, también de la EPG. La otra forma de disipación de la energía no usada en la fotosíntesis es la frecuencia, pero no se conoce el comportamiento de estos índices para estimar EUR en pasturas cultivadas, como el caso de estudio de mi tesis, en pasturas cultivadas en general y, bueno, particularmente en este caso de alfalfa y festuca. Entonces, la hipótesis planteada fue que el índice de reflectancia fotoquímica y la fluorescencia de la clorofila permiten estimar la EUR en pasturas perennes, a pesar de los cambios en la estructura vertical del canopeo. Se hicieron mediciones con el espectrofotómetro en 4 periodos de crecimiento y se evaluaron, bueno, el índice verde normalizado, que considera las reflectancias en el infrarrojo y en el rojo, el índice de reflectancia fotoquímica Gammon, que considera la reflectancia a 531 y a 570, y la fluorescencia inducida por el sol, que considera la radiancia de la cobertura vegetal y la radiación solar dentro y fuera de la banda de 700 nanometros. Este estimado con el método FLD. Si miramos los resultados, las relaciones entre la EUR y los índices de vegetación, lo que podemos ver en esta figura es, bueno, la medición del índice de reflectancia fotoquímica Gammon y la fluorescencia inducida por el sol, versus la eficiencia de uso de radiación del canopeo en los 4 periodos de crecimiento. Estos están todos los datos juntos, los 4 periodos de crecimiento evaluado. Y esto para 3 coberturas vegetales: alfalfa, festuca pura y las mezclas binarias de alfalfa y festuca, que son los puntos verde alfalfa, azules la festuca y naranja las mezclas. Lo que observamos es que, bueno, ambas relaciones fueron significativas, pero con un resultado muy diferente en cuanto al ajuste. El índice de reflectancia fotoquímica tuvo un ajuste muy bajo con la EUR. En cambio, la fluorescencia inducida por el sol tuvo un mucho mejor ajuste de casi un 0,6. Y bueno, esto tiene que ver con distintos aspectos, que es un poco lo que abordo en la discusión de este capítulo. En el caso del índice de reflectancia fotoquímica, además de lo que tiene que ver con el ciclo de las antofilas y asociado con la disipación de calor y que se
relacionaría con la EUR, existen otros factores que pueden distorsionar esta relación, como puede ser el contenido de pigmentos, que puede variar estacionalmente, la cantidad de carotenoides y clorofila, y también un factor que aparece como que puede estar distorsionando en mayor medida es la estructura del canopeo. Sabemos que generamos canopeos muy contrastantes y que eso pudo haber interactuado con la medición. Esto hay un trabajo donde evalúan esto y aparece como un factor que puede distorsionar fuertemente esta relación. Entonces, lo que pensamos es que, bueno, que estas estructuras tan distintas han generado que no permita el índice de reflectancia fotoquímica estimar adecuadamente la eficiencia de uso de la radiación. En cambio, la fluorescencia inducida por el sol estaría más directamente relacionada. Se cortó. Se cortó ahora, sí. Te nos fuiste, Juan. Está congelado. Sí. Esperamos un minuto y si no, Carolina lo llama. Yo ahora me comunico con Juan por teléfono. Igual creo que todo el problema era acá en la diapo 27, ¿no? Señores jurados. Si empieza de nuevo con esta, creo que estamos bien. Bueno, suponiendo que vuelve, seamos optimistas. Sí, por ahí va a pasar a teléfono, no sé. Yo me estoy comunicando con él unos minutos, por favor. Qué momento. Bueno, nos vamos a servir un café, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Por lo que bebe, tomáis más es hierba mate, ¿no? ¿Verdad? Vi que estaba, sí, exacto, Agustín, vi que estabais ahí. ¿Cuántos al día os tomáis? No, si voy a estar un rato así ahora. Porque en Finlandia no hacen café, pero aquí han sido de los países con más consumo de café por cápita, me parece, en el mundo. Yo me tomo como 7, 8 tazas al día. Ahí en Corrientes toman mucho más, me parece. Puede ser, se toman versiones en caliente y en frío, por la temperatura, es un lugar más cálido acá. Me refiero, estaba haciendo referencia al mate, ¿verdad? Sí. Y pero lleva cafeína también el mate. Algo Sí, tiene. se entiende que es una molécula un poquito distinta, pero es sí, muy similar. Sí, ¿En tu origen, Albert, sos de familia española también? ¿Catalana? Yo, sí. Sí, soy de la provincia de Tarragona. Bueno, en España sí conoces, hay como un delta, el delta del Ebro, que está ahí como en el noreste. Soy de allí cerquita. Sí. Pero dentro de Cataluña todavía. Está. Y lo que me pasa es que llevo como 20 años que no he utilizado el español para trabajar para nada. Entonces, siempre cuando me invitan a dar alguna clase o es un poco un reto también, pero está bien practicar. No se te nota. Sí, en casa con la familia, bueno, con mis hijos hablo en catalán. Claro. Pero bueno, hay algunos compañeros aquí en el trabajo también españoles. A mí no me resultó nada fácil el catalán, te lo digo. Ahí en Barcelona hablaban en catalán y vos decís, a veces si hablan rápido no se entiende. Sí, si uno habla despacito es un poco porque está
como a camino entre el español y el francés, ¿no? Entonces hay alguna palabra. O el italiano también está mezclado todo. Bienvenido, Juan, de vuelta. Estás muteado, Juan. Nunca me di cuenta que se cortó, estaba muy Ya estabas en emocionado. los agradecimientos. Sí, ya estaba terminando. Pero bueno, Creo, no. creo que el problema empezó en la 27, pero mostrá la 26 a ver qué te dicen los jurados, si esa estaba clara. Dale. Sí, a la 27 estaba, sí. 27, La 27, sí. Sí, bueno, ahí entonces directo a la 27. comparto pantalla. Sí. Bueno, qué suerte que estamos de vuelta, ¿eh? Vamos. Ya falta poquito. Sí, te hicimos los minutos de descuento como corresponde. Ah, sí, ahí voy. Bueno. Entonces, ¿sería en esta diapositiva? Sí. Sí. Bueno. Ariel, espera un segundito, no lo veo a Ariel. Ariel, ¿estás? Me parece que es el que había dicho de hacer un Sí. café. Sí, yo sí hacer un cafecito. Sí. Esperemos un segundo, Juan. Sí, cómo no. Albert te estaba preguntando por el mate. Estoy, disculpen, estoy. No, ningún Dale. problema, avisaste. Que avisa no traiciona. Cuando quieras, Juan, entonces. ¿Continúo? Bien. Bueno, disculpen la interrupción. Las relaciones entre la EUR y los índices de vegetación. En esta diapositiva lo que podemos ver es el índice de reflectancia fotoquímica Gammon y la fluorescencia inducida por el sol, los valores medidos por encima del canopeo versus la EUR calculada mediante cortes y intercepción de la radiación. Lo que podemos ver es que ambas relaciones fueron significativas, pero con un mucho mejor ajuste de la fluorescencia inducida por el sol. En el caso del IRF Gammon, si bien el ciclo de las antofilas se asocia con la disipación de calor y con la EUR, existen relaciones, hay factores que podrían estar distorsionando esta relación, como pueden ser el contenido de carotenoides y clorofila, es decir, el contenido de pigmentos, y además un tercer factor que aparece como preponderante, que es la estructura del canopeo. Existe un trabajo de Barton y North del año 2001 donde analizan el efecto de la estructura del canopeo como factor de distorsión de esta relación. Entonces, lo que parecería ser es que hay un efecto muy fuerte relacionado con los distintos ángulos foliares y estructura del canopeo que se generaron experimentalmente en este trabajo, pero que el IRF Gammon no aparece como un buen estimador de estas estructuras del canopeo tan distintas. Por otra parte, en el caso de la fluorescencia inducida por el sol, estaría relacionada más directamente con la fotosíntesis, y si bien hay factores estructurales que pueden afectarla, la relación global de la EUR con la CIF aparece como bastante mejor. Esto considerando todos los periodos de crecimiento, los 4 evaluados, por eso las relaciones son, yo las llamo relaciones globales. ¿Se escucha? Sí, Todo sí. bien, Juan. Todo bien. Bien. Si miramos estacionalmente, qué es lo que pasó con el IRF Gammon y la EUR, las mismas relaciones que presenté anterior, lo único que separada por distintos, no todos los datos juntos, sino separado por estación, primavera, primavera tardía, verano y otoño. Lo que encontramos es que el ajuste mejora, las relaciones siguen siendo significativas, excepto en otoño, pero de vuelta aparece el factor de estructura del canopeo muy marcado, con festuca por un lado, mezclas por otro, y así muy separadamente. Entonces, de vuelta, el factor estructura del canopeo como un factor, las relaciones desaparecerían si uno no considerara estas tres estructuras diferentes. Cuando vemos la fluorescencia inducida por el sol, si bien las relaciones también son buenas, al igual que la global, pero solo mejora levemente en primavera. Entonces, no pareciera haber una gran mejoría en cuanto a la estimación global versus las estacionales versus la global. Si usamos esto como insumo, en el capítulo 5 lo que hago es un ejercicio de simulación donde incluyo la EUR estimada con estos dos índices de vegetación, IRF Gammon y CIF, y también considerando la radiación interceptada con la ecuación de Monteith, del modelo para llegar a la producción de biomasa aérea. Entonces obtengo el dato de producción de biomasa simulada versus el dato de producción de biomasa de corte observada,
Entonces, el modelo para SIF, el modelo para IRF-Gammon, el modelo desarrollado por Grigera, donde utiliza una ecuación de EUR para este tipo de recursos forrajeros. Lo que encontramos es que tanto para el global como para el estacional, utilizando las ecuaciones globales como estacionales, la SIF es la que tiene un R cuadrado más alto, por encima de 0,9, pero que además mejora mucho en cuanto que no tiene sesgo. Es más cercana a la relación 1:1. En el caso del IRF-Gammon, subestima siempre la producción de forraje, es decir, menores producciones que la observada, y en el caso del modelo en el caso del IRF-Gammon, esta subestimación tiene que ver con que no logramos obtener buenas relaciones entre EUR e IRF-Gammon. En el caso del modelo de Grigera, lo que podría estar pasando, bueno, por un lado, en valores de producción bajos sobreestima y en valores de producción alto subestima. Lo que hay que considerar del modelo desarrollado de Grigera es que es una escala completamente diferente a espacial y temporal. Considera una escala espacial de hectáreas, de lotes, donde hay mucha mayor variación en la producción relacionada con cambios en la densidad, en la composición de las especies, y eso podría repercutir en menores EUR en el caso de Grigera, y también periodos de 60 días. En cambio, en este ensayo que yo realicé, estuvo manejado por tiempo térmico, evitando la acumulación de senescencia con periodos de corte muy ajustados. Bueno, la hipótesis de este capítulo fue que el IRF-Gammon y la fluorescencia... ¿Se escucha? Sí, Juan. Gracias. El IRF-Gammon y la fluorescencia permiten estimar la EUR en pasturas perennes base de alfalfa a pesar de los cambios en la estructura vertical del canopeo. Fue correcto para la fluorescencia inducida por el sol, pero no fue correcto para el IRF. Pero al encontrar este índice de vegetación con esta buena relación, acepto la hipótesis planteada en este capítulo. Como conclusiones de mi tesis, la producción de la distancia de siembra más espaciada, es decir, estructura horizontal del canopeo, se vio compensada por la mayor foliosidad del cultivar multifoliado. La inclusión de una gramínea como festuca modifica la dinámica de acumulación de forraje por una menor intercepción durante todo el año y por una mayor eficiencia de uso de radiación, pero solo en un periodo de crecimiento que fue en invierno. Y este patrón fue menos acentuado cuando estuvo el ecotipo mediterráneo. Y en diversos canopeos forrajeros, la fluorescencia inducida por el sol predijo de forma global con mejor ajuste que el índice de reflectancia fotoquímica Gammon, por lo que tendría un mayor potencial de uso para estimar la eficiencia de uso de radiación de forma remota. Como líneas de investigación que surgen a partir de esta tesis es, bueno, el estudio del germoplasma de alfalfa para la selección de cultivares, es decir, se vio que el atributo multifoliado atempera este efecto negativo del espaciamiento, pero fue un cultivar con un menor potencial. De alguna manera, si uno pudiera explorar, de desarrollar, seleccionar cultivares de alfalfa que combinen el atributo multifoliado, pero con altos potenciales de rendimiento, sería bueno para potenciar ambas características favorables. El estudio del germoplasma de festuca alta de ecotipos mediterráneos, de vuelta, aquí vemos que en invierno podemos tener un aporte, y si logramos potenciar esa sincronía y que cuando la alfalfa no produce, tener un mayor aporte de la festuca, ya sea con ecotipos mediterráneos seleccionados por mayor productividad en esa estación o la estrategia de fertilización nitrogenada otoño-invernal, entonces de alguna manera podemos estar pensando en que la mezcla nos aumente la estabilidad y que nos logremos una mayor producción por esa asincronía y aumentar el techo productivo, cosa que no se llegó a lograr en este experimento. Por último, el estudio del efecto de nitrógeno, tanto en las monoculturas como en el modelo radiativo, como en la estimación de los índices de vegetación propuestos, aparece como un factor a continuar estudiando, una línea de investigación interesante, ya que es algo que no se llegó a abordar en esta tesis, en que se vio una limitación importante en cuanto al desarrollo de los canopeos de festuca pura. Y por último, la fluorescencia inducida por el sol, así como el modelo radiativo de Montiel se puede descomponer en distintos componentes, también la fluorescencia, existen papers muy recientes donde se puede también descomponer en componentes estructurales y funcionales y de la intercepción de la radiación, y esto permitiría ahondar en la comprensión de los mecanismos que están
determinando la relación con la EUR y la producción a nivel del canopeo. Bueno, muchas gracias. ¿Están todavía ahí? Sí, estamos todos, Juan. Sí. Si dejas bueno. de... Eso. Perfecto. Ahí voy. Ahí. Bien. Bueno, con interrupción y todo estuviste casi en horario, así que estuvo muy bien esa parte. Entonces ahora vienen una ronda de preguntas, todas las rondas que los jurados quieran. Si les parece, los invito a hacer una pregunta a cada uno y después quedan libres de repreguntar, hacer una pregunta relacionada con la pregunta de otro colega, como quieran. Les recuerdo a todos que los únicos que pueden hacer preguntas son los 3 miembros del jurado. Después le voy a dar la palabra al director antes de hacer el cierre y pasar a la deliberación del dictamen en privado. No sé, Carlos, Albert, Ariel, el que quiera empiece. Un minutito. Juan, ¿querés dejar de compartir pantalla? Así. Gracias, Carlos. Ahí está, disculpen. Más humano así. ¿Quieren que empiece? Sí, adelante. Bueno. Juan, felicitaciones primero y gracias por los aportes. Muy valioso, un laburazo, digamos, porque yo conozco y sé que hace rato que venís con esto desde Rafaela. Discúlpame, Ariel, discúlpame, le pido a los que no estamos hablando que apaguemos los micrófonos. Así no hay inconveniente. Me voy a agarrar del primer punto y básicamente lo que hablas de líneas de investigación donde haces una recomendación concreta, que eso me pareció genial, que de una tesis se desprende una recomendación concreta a los mejoradores, que es el hecho de incluir esta característica genética de multifoliosidad en la expresión de nuevas variedades y demás. Como es algo que conozco bastante bien, primero decirte que la multifoliosidad, digamos, toda esta cuestión de que tiene menor rendimiento, es cierto, y porque básicamente lo que hace la alfalfa al tener más expresión multifoliolada es penalizar el rendimiento por acortamiento de entrenudos, ¿sí? No porque haya son plantas como más bajas. Y en ese sentido creo que puede estar explicado un poco también esto de que compensan, ¿sí? Porque si vos ves, vos mostrás de que entre trifoliolados y multifoliolados, en cuanto a la proporción de hojas, no varía mucho, digamos. No hay una variación. No sé si hiciste un conteo o contabilizaste o mediste alguna variable que tenga que ver con porcentaje de multifoliosidad en las pasturas en las parcelas con las que trabajaste, pero mucho debe tener que ver con eso, digamos, con una cuestión de altura y una cuestión de estructura de cómo se disposiciona para cubrir más rápido el entresurco y de esa manera ganar en competencia la multifoliosidad para la captación de la radiación, básicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, que es la pregunta concreta, ¿a vos te parece que hubiese sido, vos utilizas Monarca y Magna 601, o sea, un grado de reposo invernal 8 con un grado de reposo invernal 6. En ese sentido, me parece que a futuro algo a probar es contrastar iguales grados de reposo invernal, porque puede llegar a haber, en ese sentido, puede llegar a haber algún tipo de diferencias genéticas por estar trabajando con diferentes grados de reposo invernal. Y en el punto vos, eso y básicamente vos lo puntualizás en el punto 2.31, punto 2.31, donde especialmente en otoño-invierno, ¿no? Ahí es como que se ven como las mayores diferencias entre trifoliado y multifoliado. Yo le digo trifoliolado y multifoliolado, pero bueno, ahí se ven como las mayores diferencias y sí, tiene que ver un poco con los grados estos de reposo invernal, digamos. ¿Sí? Específicamente en esa época, otoño-invierno, que vos puntualizás esas diferencias.
Bueno, eso nomás, digo. La pregunta básica es, ¿qué te parece? Digo, a futuro ¿te parece que sería bueno, digamos, contrastar con iguales grados de reposo invernal? Muchas gracias, Ariel. Sí, vos estás bien en el tema de multifoliado. La realidad es que me costó conseguir materiales y bueno, yo me acuerdo que en ese momento incluso te consulté a vos y tenían algún material sin reposo invernal y vos estabas en la generación del mismo, pero todavía no había cantidad de semillas suficiente como para parcelas experimentales y bueno, es cierto que estaría bueno en cuanto al potencial, eh, totalmente de acuerdo, de poder considerar un grupo sin latencia invernal que sea multifoliado. Es parte de lo que, digamos, buscaría en esto de levantar el potencial productivo de este tipo de variedades. Primero, en el grupo. Eh, Incluso más en el ambiente donde se evaluó en Rafaela, más templado cálido, donde se conoce que los grupos sin latencia invernal tienen un diferencial de producción, incluso eh, a veces se llegan a hacer menos cortes por una mayor estacionalidad en los grupos de reposo intermedio. De todas formas, esta expresión multifoliada se llegó a expresar. La diferencia que nosotros encontramos fue del 20% de los tallos con expresión multifoliada en el trifoliado versus un 40%, es decir, se duplicó la cantidad de tallos que tenían expresión multifoliada. Si lográramos mayores porcentajes de expresión y también en el uso de cultivares sin reposo invernal, pienso que se podría acentuar un poco los resultados que obtuvimos y mejorar la respuesta y tener en cuenta esto del techo productivo, ¿no? En estos cultivares. Pero sí, completamente de acuerdo. De repente es como que es algo que unos años atrás se habían, como en el año 2000, había aparecido el tema multifoliado, se habían hecho evaluaciones pensando más en la calidad forrajera. Y no, después como que hubo un parate y ahora, bueno, yo sé que vos has trabajado en desarrollar nuevos materiales y bueno, esto de alguna manera apoya en cuanto a que tiene una estructura favorable en determinadas condiciones como la de este experimento. Así que buenísimo. Bárbaro, gracias. Para mí es muy auspicioso lo que decís y lo que concluís en tu tesis con respecto a esto. Gracias, Ariel. Carlos, Albert. Puedes empezar, Carlos. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones para Juan y para sus directores. Se nota tanto en la presentación escrita como en la oral, digamos, toda la experiencia y el trabajo que vienen haciendo, como es, no solo Juan, sino sus directores, se nota de forma marcada eso, ¿no? Sobre todo considerando que de parte de los 3 jurados, las revisiones fueron menores, ¿no? Para la presentación escrita, y la presentación oral yo creo que fue muy clara y explicativa. Eso para iniciar. En segundo lugar, una pregunta para arrancar siguiendo un poco lo que decía Ariel en relación al capítulo 2. Obviamente que cuando uno toma una decisión en cuanto a un diseño experimental, es algo arbitrario, ¿verdad? Donde uno tiene en cuenta no solamente las distintas variables, sino las capacidades, cuánto puedo llegar a evaluar. Pero sí, sin duda, creo, y bueno, y es la pregunta, si uno hubiese utilizado, digamos, más de un cultivar para ambas categorías, en el caso de multifoliolado y trifoliolado, si las respuestas hubiesen sido similares para ambos tipos. Yo más que para el multifoliolado, yo la duda más me queda para el trifoliolado, digamos, que es el que mostró diferencias, ¿verdad? Porque el otro es que, como bien dice, compensa el multifoliolado. Ahora el trifoliolado es el que mostró diferencias. Bueno, entonces la pregunta viene por el lado, y
sin conocer mucho del cultivo, como en el caso de Ariel y como en tu caso, Juan, si ustedes esperarían, digamos, una respuesta similar en el caso de otros cultivares trifoliolados. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos. Con respecto al comentario que vos hacés, sí, es un poco en los momentos que uno plantea experimentales y elegir los factores, los niveles de los factores, la cantidad de repeticiones, las mediciones de área foliar, como que uno va multiplicando y no te da la gente a veces para hacerlo todo lo que uno quisiera. Y bueno, creo que lo que me puedo apoyar un poco para esta respuesta es los resultados que encontré en la tesis de maestría, donde había evaluado 2 cultivares trifoliados, que fueron Monarca y Victoria, uno con grado de reposo invernal intermedio y uno sin reposo invernal, que es el mismo que usé ahora Monarca. La respuesta había sido similar en cuanto a la caída en la producción de biomasa por los componentes del modelo radiativo en ambos cultivares de alfalfa. Tampoco fue un rango de muchos cultivares, fueron 2 con distinto grado de reposo invernal, pero como que ahí encontré una respuesta al espaciamiento, una caída, digamos, al espaciamiento. Como antecedente, después de mi tesis de maestría, se hizo una tesis de maestría de Silvia Olivo en Balcarce, donde se evaluaron la combinación de distancia entre hileras a la siembra y diseños cortados, ¿viste? Cruzados. Y también encontraron, bueno, el diseño cruzado no favoreció la intercepción, que a veces uno escucha que es mejor, que te ayuda a lograr mejores coberturas. Bueno, en el caso de la tesis de maestría de Silvia, ella no encontró por cruzar hileras mayor intercepción, pero volvió a encontrar en el primer periodo inicial, digamos, hasta la implantación, en otro cultivar distinto, porque ella no usó Monarca, en una caída en las distancias espaciadas. Así que bueno, como que no sé si no estaría bueno lo que planteás, me gustaría tener un panorama varietal con atributos, pero bueno, sí. Muchas Se me gracias. complicaba. No, muchas gracias, bien fundamentada la respuesta. Gracias, Carlos. Sería tu turno, Albert. Después cualquiera puede empezar a repreguntar en el orden que les parezca. Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada también felicitarte, Juan. La verdad es que fue un placer leer tu tesis y sobre todo el capítulo 4, obviamente, porque es un poquito más mi tema, pero me pareció súper comprensivo, bueno, el análisis que has hecho de todos estos estudios, estimar o analizar los factores que influyen la biomasa, en este caso aérea. Hay tantos factores que es un reto, la verdad, bastante importante. Y yo creo que lo has hecho ya de forma muy comprensiva, mirando el impacto de la estructura, especies, la estacionalidad, etcétera. Y luego el enfoque que tomas con el modelo de Monnet, de mirar la radiación, la eficiencia de la radiación y la absorción también me parece muy apreciable. Tengo solo un par de preguntas, porque primero que nada también gracias por hacer las correcciones. Estuve mirando, están todas hechas de forma muy satisfactoria, entonces las preguntas son bastante generales, lo que me quedaría, ¿no? El primero es, al tratarse de una monografía, normalmente, claro, si fueran estudios publicados, se ve la gente que ha estado contribuyendo, etcétera. Supongo que no habrás hecho todo el estudio porque la extensión es súper impresionante. Me preguntaba si podrías resumir muy brevemente cuál fue tu contribución específica en los 3 estudios a nivel de planificación, de ejecución y luego de análisis, de forma general. Sí, muchas gracias, Albert. También por las correcciones, porque me han hecho pensar bastante en cuanto al capítulo 4 y reorientarlo para considerarlas, que estuvieron muy buenas. Con respecto a cómo fueron
digamos, mi trabajo, como que esto, como comentaba al inicio de la presentación, yo había hecho la tesis de maestría y nos habían surgido preguntas como para seguir investigando, que eso dio lugar muy rápidamente al capítulo 2, que lo hice en Inter Rafaela. También la maestría la había hecho con la dirección de Agustín Grimoldi. Y bueno, como que empezamos, yo tenía ganas de hacer el doctorado y empezamos a pensar en aspectos como para poder profundizar y generar un proyecto bueno. Y bueno, ahí pensamos las modificaciones que podían tener que ver con la estructura del canopeo, aparte del espaciamiento y la furiosidad, y surgió esto del capítulo 3 de incluir una gramínea. Eso es algo que yo tenía ganas de hacerlo, veía que había información, pero de otros lugares, y como que yo como que tengo una línea de trabajo, o por lo menos como que me siento como en el tema de lo que es eficiencia de uso de radiación, modelo radiativo de intercepción, como más que era la línea que venía trabajando. Y bueno, para enriquecer la tesis, charlándolo en principio con Agustín y con Martín Oestergel, que también es asesor de esta tesis, como que surgió esta posibilidad de ahondar en cuanto a los espectros y ver de esto de que estábamos estimando de la eficiencia de uso de radiación, tomarlo con datos de los índices espectrales y de la fluorescencia. Y ahí, bueno, la interacción es a través de Agustín, en primer lugar, que él trabaja con Gonzalo Irizarry y con Gabriela Cordon, ambos de la facultad y que son especialistas en estos temas. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer reuniones como para armar el proyecto y bueno, buscarle, digamos, la forma. Fue un trabajo en equipo, de repente lo que tiene que ver más con la idea inicial, como te digo, tiene que ver más con lo del modelo radiativo de mi parte y después con los aportes que he tenido desde la especialidad de Gabriela y de Gonzalo y bueno, y Agustín acompañando todo el proceso y buscando la originalidad de la tesis. Pero no sé si respondo a lo que vos me estás preguntando bien. Sí, y está bien. Más que nada para ver un poco el contexto, que no sabía, pero... Claro, yo no Muy había bien. trabajado previamente con espectros. Con todo lo otro, sí. Porque ahora, si me permites, ya pasamos a la discusión general. Puedo continuar de cara al futuro. Esto era un poco el pasado. Como mencionas también en la tesis, o sea, el capítulo 4 me parece también muy interesante porque es donde enfocas también al potencial de los datos de satélite para investigar estos procesos. Entonces, como sabéis, también mencionas, hay satélites actuales, por ejemplo, el índice NDVI, perdona porque no me acuerdo cómo lo pones en las siglas, pero el de Verdor sí lo podemos estimar a escalas de 20, 30 metros y a resoluciones bastante buenas. El PRI o el Photochemical Reflectance Index de MODIS ya es a medio kilómetro. La fluorescencia actualmente se está midiendo a resoluciones de 1 o 2 kilómetros, que es bastante... No muy buena resolución, pero como bien mencionas también, en unos años vamos a tener la misión de FLEX de la Agencia Espacial Europea y ya vamos a pasar a 200, 300 metros de resolución con datos semanales, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, ¿envisiona este futuro cercano y envisiona en relación con los resultados que has obtenido y con tu proyecto de tesis, qué aplicaciones para la gestión de pasturas, pero también en términos de investigación científica le ves a estas misiones futuras? Cuando tengamos estos datos, ¿qué crees que podríamos hacer con ello? Gracias, Albert. Sí, en relación a la utilización, poder estimar
la EUR, la eficiencia de uso de radiación mediante estos índices, la fluorescencia en el caso a partir de, para este tipo de recursos, en base a lo que generamos en esta tesis, pienso que tiene un potencial interesante en cuanto a poder capturar diferencias en producción que hoy no están siendo capturadas por las variaciones estacionales de la EUR. Tenemos, hoy por hoy, la EUR es más un dato fijo y sabemos que varía. Tanto en pasturas puras de festuca como en mezcla, hay variaciones estacionales que tienen que ver con respuestas a la temperatura, de la fotosíntesis, a la partición. Entonces, de alguna manera, la aplicación futura de esto, porque mi escala fue otra, digamos, pero si uno lo pudiera escalar, que es la idea, y poder aportar a mejorar la producción, a estimar la producción de biomasa, creo que mejoraría sustantivamente y podríamos estimar mejor la variación temporal y también espacial en cuanto a que hoy no se lo considera. Se considera básicamente las diferencias en cobertura e intercepción, pero no esto más relacionado con la fotosíntesis. Sí me quedó como para investigar, digamos, o como línea pendiente, que un poco ver cómo capturan las variaciones en cuanto al estatus de nitrógeno. Pero bueno, es algo que queda pendiente para futuras tesis, pienso. Necesitas tener trabajo también en el futuro. Es bueno Sí. eso. Gracias. Nada. Si Carlos o Ariel tienen algo relacionado con esto, tendría prioridad el que siga con el tema, si no, preguntan sobre lo que quieran. Adelante, Ariel. Sí, yo tengo una cuestión chiquitita. Juan, ¿qué cultivar usaste para el capítulo 3, el trifoliado? Sí, usé Barpal 9242 de Barenbroek. Ajá. Y los cultivares de festuca fueron Flecha, el Mediterráneo, y Palenque Plus Inta, el continental. Y viste que en una parte vos decís que al final del invierno el alfalfa presentó menor eficiencia en uso de la radiación, que creo que tiene que ver con la senescencia, Sí. con la senescencia foliar propia de la alfalfa, ¿no? De esa época, digamos, donde un cultivo está como ya pronto al nuevo rebrote, pero está con un montón de senescencia. Digo, me parece posiblemente las hipótesis, que son 3 en ese capítulo, si uno las dividiese por estación, podrías estar, en vez de rechazando, porque creo que vos, por ejemplo, la primera hipótesis la rechazás por el promedio, por la media de lo que dio las evaluaciones. Posiblemente en algunas épocas pudieses estar aceptando esa hipótesis, teniendo en cuenta, digamos, esta estacionalidad en la producción. No sé qué opinas. Sí, es probable más que nada en invierno podría ocurrir eso. Si uno pusiera el foco de la hipótesis estacional en invierno. Puede ser, Ariel, puede ser que cambiaría el resultado. Yo lo analicé en términos globales, pero sí que ocurra. De todas formas, algo que me llamó la atención de este capítulo y que no me lo esperaba era que la alfalfa aún en invierno intercepta más radiación. Entonces, está bien, es un grupo 9 sin latencia invernal que vegeta todo el año. Y cubre e intercepta más, inclusive cuando tienen menores tasas de crecimiento. O sea que la característica de la estructura del canopeo con hojas más planófilas sigue ejerciendo su efecto aun cuando las tasas, como que eso no me lo esperaba, digamos, en cuanto a... Yo pensé que los componentes del modelo radiativo, la RFA fue muy estable y muy alta siempre en alfalfa. Como que es medio imbatible en eso. Está bien. Después lo que es
la diferencia por EUR en otoño, invierno, más que nada en invierno, sí, aparece la festuca. Sí, pero debe tener que ser una cuestión, debe ser una cuestión de senescencia foliar, digamos, o de proporción de hoja que no es fotosintéticamente no capta la radiación, digamos. Claro, en el caso de la alfalfa, produjo menos, digamos, entonces fotosintetizó menos, pero tuvo siempre un canopeo cubriendo el suelo, como que la cobertura fue buena, pero la tasa de crecimiento por temperaturas bajas, en Pergamino incluso más bajas que en Rafaela, detienen bastante el crecimiento y hay un poco de senescencia también y como que queda medio frenada, pero siempre con cobertura. En el caso de la festuca, bueno, las diferencias que mencionaba, pero sí, analizando estacionalmente es probable que cambien un poco la interpretación. Gracias, Juan. Yo tengo una pregunta sobre el capítulo 3. Sí, Carlos. Sin duda, estoy de acuerdo con lo que se discute en la tesis, que el nitrógeno tiene un rol fundamental ahí. Y justamente, nuevamente vuelvo a lo mismo, que en el diseño experimental hubo una decisión fuerte ahí de no fertilizar con nitrógeno. Y sin duda creo que los resultados hubiesen sido muy distintos. Hubiese cambiado gran parte, sobre todo se nota que un efecto marcado en la festuca continental, ¿verdad? Que es la que más se vio afectada por, ¿cómo es? Por el hecho de no haber fertilizado, me imagino. Pero para completar la pregunta, uno espera, así en mezclas, que haya una transferencia del nitrógeno fijado por una especie leguminosa a la gramínea. Uno espera que en un sistema pastoril eso se vea mucho más acentuado que en un sistema bajo corte, que es el caso. Y también uno espera que esa transferencia se vaya incrementando a través de los años, a pesar de que la alfalfa es un cultivo perenne de ciclo relativamente corto. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no hacer las evaluaciones un poco más avanzado, digamos, o sea, esa interacción, digamos, entre la gramínea y la leguminosa, prácticamente en los resultados no se nota ese efecto, digamos, porque es muy al inicio, ¿verdad? Obviamente que es una decisión, entiendo eso, pero simplemente quiero ver cómo lo discutís, digamos, pero sí, entiendo que tuvieron que tomar esa decisión de diseño por una cuestión bueno, que lo tenían que hacer. Pero me gustaría... Sí, Carlos, ahí está Ariel, no sé si querés agregar algo a esto y respondo después los dos, no sé cómo se organizan, ¿no? Responde Sí, Carlos. pensando en lo que dice Carlos también, digo, también pensar en qué posibilidades hay de hacerlo más avanzado, digamos, cómo es la competencia de la alfalfa con respecto a la festuca en esa zona, donde también hay una complicación ahí, digamos, mediterránea, continental, digamos, es un tema también, la mezcla o en la consociación de alfalfa con festuca. Entonces no sé si se puede hacer tan avanzado, digo, haber plantas de festuca tan avanzado como para hacer esas evaluaciones. Bueno, sí, a ver, está buena la discusión. Nosotros en parte también lo hemos tenido con Agustín, Gonzalo y Gabriela. El tema del nicho fue una decisión. ¿En qué estuvo basada? Tiene que ver con esto que dice Ariel. Nosotros lo que encontramos naturalmente en Pergamino es que las mezclas se van hacia festuca en nuestra zona. Distinto me pasaba en Rafaela. En Rafaela era la mezcla de alfalfa, predominaba la alfalfa y se perdía la festuca. En Pergamino lo que tenemos es un desbalance de la mezcla, el componente leguminosa se pierde por la gran competencia de las gramíneas, en especial si la festuca es continental. Entonces, cuando planteamos este diseño de largo plazo, 2 años, porque también en el marco de una tesis, si son experimentos que ya estaban, uno los puede evaluar y considerar datos, pero tampoco era la idea de extenderlo tanto en el tiempo. En este marco de 2 años, como que lo que dijimos para no perderla fue esta decisión de
regar, pero no fertilizar con nitrógeno. Después, ¿qué pasó? La festuca en las mezclas produjeron y aportaron. Probablemente, decís vos, Carlos, de la transferencia que hubo de nitrógeno desde la alfalfa. Probablemente si hubiéramos tenido 4 años la pastura, hubiera sido mucho mayor. No lo llegamos a ver. Pero se mantuvo la festuca en la mezcla durante todo el periodo experimental de los 2 años y visualmente el efecto era muy marcado. Teníamos la parcela de festuca pura amarillenta con la festuca bajita, chiquita, hojas cortas, y teníamos en las mezclas la festuca dentro del canopeo con hojas relargas, verdes, con otra estructura de planta completamente diferente. Entonces, el efecto estuvo, sí, estoy de acuerdo, que evaluado en un plazo más largo hubiera sido más notorio, pero para eso tendría que haber, sí, elegido un plazo mayor de evaluación. De todas formas, como que yo pienso que se llegó a expresar esta distinta estacionalidad de la festuca. Probablemente si hubiera un periodo más largo y si hubiera tenido de repente un ensayo bajo pastoreo, donde también está el aporte del animal, que eso es algo también que Carlos me planteaba por el tema de la devolución de heces y orina, también hubiera incrementado la participación de la gramínea. Pero se llegó a ver el efecto de la transferencia, porque incluso si uno considera la producción de la festuca en la mezcla, fue igual en la mitad de superficie, porque se sembraban en hileras alternas, que la producción de las festucas puras. Entonces, en mitad de superficie efectivamente ocupada, produjeron lo mismo. Potencialmente podría haber sido mayor, sí, pero ya ahí está habiendo un efecto de... Yo lo asocio con esto del nitrógeno, porque la competencia con la alfalfa le compite por luz, porque captura mucho por luz. Entonces, ¿por qué produjo igual que cuando estaba pura la festuca en mitad de la superficie? Lo asocio con esta transferencia. Pero no medí tampoco lo que es transferencia ni isótopos, eso no lo llegué a analizar. Hubiera estado bueno también. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ariel, Albert, Carlos de nuevo. Bueno, yo puedo hacer otra pregunta más específica, corta también. En relación a al modelo que presentas y en el capítulo 5 de conclusiones, en la figura 5.2, no me queda del todo claro cómo estimas, porque hay una tabla o el cuadro que tienes antes donde presentas los modelos de EUR para cada índice, pero no me queda claro cómo estimas el RFA para el modelo en específico. ¿Utilizas las mediciones directas o el índice de NDVI? Perdona, el índice Sí. de verdad. Sí, Albert, en el caso de los modelos del capítulo 5, en el caso para IRF, perdón, Gammon, y para SIF, el otro componente que es la intercepción, utilizo el dato. El dato observado mediante la barra del septómetro, la barra de intercepción. El dato experimental, no estimado mediante NDVI. En el caso del modelo de Grigera, él plantea la estimación de la intercepción mediante el NDVI. Entonces, en el caso del modelo de Grigera, sí utilizo la ecuación que él plantea en el paper, no utilizo mis datos. Utilizo el modelo tal cual lo plantea Grigera. De acuerdo. Entonces, en cierto modo, este modelo de Grigera está más condicionado, tiene una fuente extra de uncertainty, por decirlo de algún modo. Pero en relación a esta, te quería preguntar porque después me parece utilizas la fluorescencia como indicador
del EUR, pero por otro lado la fluorescencia también es, y principalmente la fluorescencia está afectada por la RFA también, como más absorción, más fluorescencia. Es una medición lineal. Entonces, lo que me pregunto es, al utilizar la fluorescencia para hacer el modelo de EUR y después multiplicarlo otra vez por RFA, ¿no estamos, por decirlo de alguna manera, considerando 2 veces la RFA? O, dicho de otro modo, ¿no sería suficiente hacer un modelo con la fluorescencia sin tener que utilizar la RFA? Podías probar también. Sí, no lo hice. Estaría bueno considerarlo también como un modelo a explorar y más teniendo en cuenta, como que yo lo enfoqué en la tesis, el uso de la fluorescencia para estimar la eficiencia de uso de la radiación. Por eso lo tomé como este componente. Pero teniendo en cuenta tus sugerencias, Albert, y más relacionado con esto del modelo planteado por Decant, como de los componentes de la CIF y cómo se podría ahondar y evaluar eso, ¿no? Cómo está estimando la relación directa con la EUR con toda la producción o componentes de la CIF. Es algo que nos interesaría seguir explorando. Sí, pero yo creo que una parte muy potencial que tiene la SIF es que nos sirve un poquito para todo, ¿no? Porque está afectada por la absorción de luz, pero luego también cómo esa radiación es utilizada a nivel de fotosíntesis. Entonces, con un indicador solo a lo mejor sirve para enfocar ambas cosas. Muy bien, Perfecto. esta clarificación, gracias. Gracias, Alberto. Uy, se nos fue Albert. Carlos, Ariel. Yo estoy satisfecho, por mí está excelente. Sí, de mi parte no hay más preguntas. Muy bien. Bueno, ahora Agustín, en nombre de los directores, si querés decir algo, atento que es sobre el tesista y su trabajo y no el contenido, ¿no? Es decir, No, el totalmente. director se sale de la vaina siempre por decir algo sobre las preguntas y los intercambios, pero este no es el momento. Es el No, momento no. de hablar de Juan y cualquier cosa que quieras decir relacionada A con mí me emociona mucho la defensa, me emocionó fuertemente por todo lo que hemos trabajado. Agradezco obviamente al jurado y quiero rescatar 2 cosas. Obviamente a Juan, con todo el trabajo que hizo tan profundo, a mí me encantó. Y quiero rescatar muy especialmente la sinergia en el equipo. Hubo mucha sinergia con la parte tecnológica, la parte del Lars, la parte de Gonza y de Gabriela. Fue en todo momento muy sinérgico, como que los aportes, más que a veces alguien te dice algo y te complica, acá era todo, sumaba, ¿viste? Y eso fue, me parece que lo más rescatable, aparte de que Juan también tenía que hacer todo su trabajo de la experimental, ¿viste? Entonces, no era como un becario. Yo cuando hice el doctorado tenía 8 o 10 horas solo para el doctorado. Acá Juan tenía que hacer el doctorado y al mismo tiempo todas sus tareas de investigador del INTA, que son aparte de evaluaciones, cosas a nivel nacional. Y me parece que, si bien tardó un poquito más de tiempo, yo creo que más corto no podría haber sido y fue todo muy sinérgico y muy profundo en los capítulos. Así que para mí es toda una satisfacción muy grande. Gracias, Agustín. Juan, si querés decir algo, tenés el lujo de tener todo tu equipo de directores acá escuchando. No suele pasar, eso también dice algo bueno. Claro. Entonces te despedimos, pasaría el jurado a deliberar. Bueno, sí, de mi parte agradecer, los agradecimientos no los llegué a decir, pero bueno, los comento brevemente ahora. En primer lugar, como al comité consejero, por dedicación, los esfuerzos y conocimiento que me aportaron durante todo el transcurso del doctorado, como que me sentí muy bien, fue un muy lindo equipo. Así que gracias al jurado por los valiosos comentarios y sugerencias que
que mejoraron mucho la tesis, al INTA Pergamino y al INTA Rafaela por permitirme desarrollar los experimentos, y al personal que colaboró en los ensayos y me permitió realizarlo, a los estudiantes que colaboraron en los experimentos, y también hubo pasantías con intercambios con la facultad de la UNNOVA y de FAUBA, donde también hubo un buen intercambio, concretamente Daniela Rodríguez y Julio Frateschi, a la EPG por facilitarme gestiones para la comisión del doctorado, y bueno, y obviamente a mis seres queridos, familia y amigos, porque en todo momento me han acompañado y alentado y apoyado, ¿no? Porque uno le resta muchas horas a otras cosas. Así que bueno, a todos ellos muchas gracias, y bueno, un gusto haber llegado hasta este momento. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, entonces Gracias. ahora hago el cierre formal del acto público, que es la grabación, a cargo de Carolina Espinosa, como representante de mucha gente en la escuela que trabaja, además del área académica, para que estas cosas sean posibles y fluyan como si estuviéramos presentes. Ustedes han visto todos los intercambios que hubo solo en este mes anterior a la defensa, pero bueno, hay muchas comisiones y personal de la escuela que tienen mucho que ver en que esto funcione. Si estuviera acá presente Gustavo Madoni, el director de la escuela, te agradecería, Juan, por elegir la EPG para hacer tu tesis. Los profesores son todos de la casa, por eso no los nombro, pero además de volver a agradecerle al jurado, eso lo valoramos muchísimo. Bueno, y entonces de nuevo, ya cerrando, Albert Castel, desde la Universidad de Helsinki, Carlos Acuña, en la Universidad del Noreste, y Ariel Odorisi, muchísimas gracias en nombre de la EPG por todo este trabajo, más el que tienen que hacer en la próxima media hora, que es elaborar el dictamen, y con esto cerramos, Carolina, la grabación. Entonces ahora